RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en comunicación con el doctor Jorge Nieto Montesinos. Él es líder del Partido del Buen Gobierno y exministro de Estado. A quien le damos la bienvenida, doctor Jorge Nieto. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Bien. Incertidumbre, encrucijada política, enfrentamiento político, y la gente común dice, y bueno, ¿y yo qué tengo que ver en este asunto? Para mí la agenda es el incremento diario de los alimentos de primera necesidad. Hoy día el apio está a 8 soles, hoy día el apio. Ya la zanahoria bajó de precio. Y las medidas que dé el gobierno, como prácticamente suspender el impuesto selectivo al consumo, prácticamente no le hacen caso. Y dicen que a partir del lunes posiblemente, porque hay stop. ¿Qué hacer ante esta situación, estimado señor Nieto? Bueno, usted empieza diciendo que estamos en un momento de polarización, de confrontación, de enfrentamientos. Lo primero que hay que hacer es reflexionar, porque esta situación es resultado de una decisión que tomamos los peruanos en la primera vuelta de las elecciones del 2021. En su momento lo advertí. Si elegíamos actores de la polarización para pasar a la segunda vuelta, lo que tendríamos sería más polarización. Pero eso fue exactamente lo que hicimos, elegir actores de la polarización, y por tanto no debería sorprendernos que los resultados de nuestra elección sean más polarización, porque eso fue lo que elegimos. Y muchos, con mucha felicidad, entraron a esa polarización política y eligieron actores de la polarización. Por tanto, es natural que tengamos lo que tenemos, una prolongación de lo que ya había. Y en relación a la situación actual, es verdad que el origen de los incrementos de los precios, tanto en combustibles como en bienes de pan llevar, tiene un origen internacional. Tiene que ver con problemas que vienen desde la pandemia, bloqueos productivos, dificultades para restablecer plenamente el flujo económico, pero también con la reciente guerra entre Rusia y Ucrania. Decisiones, ninguna de las cuales depende del Perú. Pero la gestión de la crisis es nacional. La gestión de la crisis es nacional y es responsabilidad principalmente del gobierno, también del Congreso, porque finalmente el resultado de una democracia es la suma de lo que hace el gobierno con su oposición congresal. Entonces, es responsabilidad de ambos, pero principalmente del gobierno. Y tenemos, y esa es la situación grave para mí, pero parece no verse, ya tenemos 6 muertos en el país. Y ni el Ejecutivo da la cara para enfrentar esta situación y hace que el gabinete renuncie, ni el Congreso es capaz de convocar al primer ministro a ser interpelado, porque hay 6 ciudadanos muertos en el Perú. 4 ciudadanos y 2 peruanos, 2 jóvenes de 13 y 17 años. Y esta situación grave no tiene responsable político. Y han pasado ya varios días. Esto nos muestra la distancia, el divorcio de nuestra dirigencia política, de las demandas de la sociedad, pero también de las demandas del decoro político, de la responsabilidad política. Y esto me parece lo más grave, que haya una absoluta insensibilidad frente a los resultados de una situación que nos ha llevado ya a tener 6 ciudadanos peruanos muertos sin que nadie responda por ellos. Bueno, a partir del 2019 prácticamente, con el cierre del Congreso por parte del presidente Vizcarra, prácticamente la gente y la opinión pública un poco que ya se acostumbró, y los políticos en general, a que ya la agenda o el periodo gubernamental en el Perú ya no son 5 años, ¿no? Sino es de acuerdo a las circunstancias políticas y de acuerdo a la crisis política que se generan. Y esto definitivamente, ese de gobierno que creo que se inicia en ese momento, está originando pues
en cierta medida esta polarización. Pero ¿cuál cree usted que va a ser el desenlace de esa polarización? Dialécticamente ese enfrentamiento va a tener una consecuencia, ¿no? No creo que el origen de la polarización sea esta situación reciente. Yo creo que mirar así es mirar muy corto. Si usted mira la historia de 200 años de República, usted va a ver que en los 200 años de República hemos estado confrontados permanentemente. Y cada vez que hemos tenido un gobierno de un color y un Congreso de otro color, hemos tenido crisis constitucional. La expedición libertadora del norte de Bolívar en 1824, ya entonces, vino al Perú por dos razones. Una militar, aquí estaba el centro del poderío español. La otra política. Habían dos gobiernos en el Perú de parte del bando patriota, Torretagle en Lima y Ribagüero en Trujillo. Y desde entonces, sistemáticamente, ley matemática, Congreso de un color, Ejecutivo de otro color, crisis constitucional. De modo que estamos frente a una tarea mayor. Ahora, temas como la disolución del Congreso, temas como los de la vacancia, son mecanismos constitucionales. Lo que pasa es que en el último tiempo los hemos usado con una alegría feroz, pero resultado precisamente de una decisión en la cual no hay ningún consenso mínimo entre nuestras élites políticas. No hay un consenso que le dé un rumbo cierto al Perú y que sobre la base de ese consenso se desarrollen las diferencias y la lucha política. Lo que tenemos que construir es esa visión conjunta y eso es lo que está fallando. En lo inmediato, yo creo que hay perfectamente soluciones para enfrentar la situación. Algunas medidas se han dado, pero todas finalmente se resumen en algo muy específico. Cambiar dólares del ingreso de la venta del cobre para comprar paz social. Eso es lo que estamos haciendo, tanto en el caso de los transportistas, a los cuales además se les han ofrecido otras adicionales atención de demandas, como en el caso de los productores agrarios, a los cuales no se termina de atender a cabalidad sus demandas, que tienen que ver con la multiplicación hasta por 3 de los insumos y de los fertilizantes que usan para la siembra, y que se viene ya pronto, en mes y medio, se viene la siembra chica, de modo que ahí van a estallar realmente las dificultades que los productores agrarios vienen planteando hace meses. Aquí hay una clara negligencia. Ni la demanda de los transportistas, ni la demanda de los agricultores es nueva. No ha sido planteada la semana pasada, ha sido planteada hace 4 o 5 meses. Ha habido tiempo suficiente para sentarse a la mesa, dialogar y tratar de derrumbar y encontrar una institucionalización del conflicto, pero tenemos un gobierno negligente. Y el Congreso, por supuesto, como siempre, pues no ha hecho mucho sobre este asunto. Entonces, estamos pagando el resultado de una élite muy pobre. Le decía, estamos usando dólares del cobre para comprar paz social. Creo que debería, además de comprarse paz social, comprar tiempo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que colocar en la relación con los transportistas la necesidad de que el Perú marche decididamente a transformar su parque automotor en vehículos de energía eléctrica o de energía solar. Ya otras ciudades en América Latina lo están haciendo. Algunas muy cerca ya han transformado enteramente su transporte público urbano, que ha pasado a ser transporte de movilidad eléctrica. Necesitamos entonces, además de comprar paz social, comprar tiempo. ¿Para qué? Para iniciar un proceso, un programa, un proyecto, un gran esfuerzo de financiación a muy buenas condiciones para que los transportistas, además de que nosotros les demos concesiones para paliar la situación, ellos nos devuelvan una transformación del parque automotor que nos beneficia a ellos y a todos los demás. Y lo mismo pasa en el sector agrario. Ellos demandan fertilizantes que no producimos, que compramos básicamente de Rusia. Pero tenemos proyectos ya estancados en el país desde que descubrimos el gas de Camisea o luego Bayóvar para poder producir fertilizantes nacionalmente. Tenemos que comprar también allí no solamente paz social, sino tiempo para embarcarnos en la tarea de tener producción nacional de fertilizantes que nos libere finalmente de estos vaivenes del mercado internacional que no dependen exclusivamente ni siquiera remotamente de nosotros. Y creo que hay que ir en esa dirección. Doctor Nieto, usted ha sido ministro de Estado. La pregunta muy directa y muy concreta es la siguiente. Prácticamente el Ejecutivo tiene que necesariamente depender del Legislativo para poder gobernar. No hay un espacio donde puedan tomarse decisiones propias y satisfacer algunas demandas de la población, porque acá en la práctica tenemos 24 regiones y son 24 agendas políticas. Cada región tiene su propia agenda política.
Y si el presidente con su consejo de ministros va a empezar a viajar por todo el país tratando de ofrecer algo que de repente no se va a cumplir, la crisis se va a agudizar más, ya la gente ya no aguanta. Al pueblo ya no se le puede seguir diciendo, pues, el problema de los 200 años, porque eso ya lo sabemos, eso no es nada nuevo. ¿Qué pasa en ese manejo del Ejecutivo? ¿Puede actuar o no puede actuar? No, yo creo, pues claro que puede actuar, lo que pasa es que no sabe qué hacer, ese es el punto. Hace 8 meses que están negligiendo su responsabilidad de gobernar, no lo están haciendo. Tienen dificultades en el Congreso porque tienen una mayoría adversa, muy bien, es parte de los problemas que hay que resolver. Ya los han resuelto en parte con este asunto del jardín de infancia y de los niños que tienen aparentemente comprados con obra pública en el Congreso. Tienen ya el mínimo de apoyos, que son 44 votos con solo los partidos de gobierno, de Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático. Hacen 44 votos, de modo que tienen la posibilidad de bloquear todo intento de vacancia en el Congreso. Y con los niños adicionales, niños y niñas que deben tener como aliados, pues deben tener cerca de 55 votos en el Congreso. Pero aquí el tema es que no se ve iniciativa del Ejecutivo para gobernar. No se ve cuál es la obsesión de este gobierno para poder sacar adelante el país. Si yo le digo a usted Belaúnde, un presidente bastante lejano de este momento, usted inmediatamente piensa en Marginal, carretera Marginal de la Selva, una obsesión del presidente de entonces. Y le puedo mencionar 4 o 5 de los que han seguido que tenían cada uno su propia obsesión. ¿Cuál es la obsesión de este señor? ¿Cuál es la obsesión del señor Castillo para transformar y cambiar el país? Aquí lo que estamos observando es un gobierno negligente con la tarea de gobernar, como si no le importara. Y reaccionan solamente cuando los problemas estallan. Y tiene usted razón. Se puede pasear el Consejo de Ministros por las 25 regiones del Perú, pero ese no es el tema, ese es un distractivo, ese es un show. Lo que hay que hacer es gobernar, y eso es lo que no están haciendo. Doctor Jorge Nieto, en la práctica vemos a un presidente Castillo que es completamente desconfiado y se dice que él gobierna pues con su entorno, que es un entorno familiar y sus amigos más cercanos, ¿no? Y que es terco en muchas cosas. Inclusive yo recuerdo que no hace mucho, en una de las últimas crisis, usted estuvo también voceado o fue llamado para integrar el gabinete y se le voceaba usted también como primer ministro y usted hablaba en ese momento también de un gobierno de ancha base. ¿Usted cree que en la situación actual, todavía existe la posibilidad de que el gobierno de Castillo enrumbe y que haya ese llamado que usted hizo en ese momento de un gobierno de ancha base y el diálogo, y verdaderamente que debe haber diálogo, porque aquí pues cada uno va por su lado y está completamente divorciado el Ejecutivo del Legislativo y bueno, y las peleas son interminables, ¿no? Y más con lo último que usted acaba de señalar, o sea, que hay un legislativo pues donde cada vez hay gente que más mira su interés personal que el interés de la población. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Está también otros organismos que se pueden activar y que pueden funcionar, pero que no se le toman en cuenta. ¿Usted qué plantea frente a esta situación actual del Perú? Yo lo he dicho cuando se abrió la posibilidad que usted menciona. Se necesita un gobierno de gabinete, un gabinete de salvación nacional que sea resultado de una composición de fuerzas políticas que le dé estabilidad en el Congreso para brindarle gobernabilidad al país. Esa tarea está ahí y la vamos a tener que hacer, se quiera o no se quiera, con Castillo, con la señora Boluarte o con quien venga. Pero necesitamos tener un gabinete que gobierne, que tenga iniciativas de gobierno, que sepa qué hacer con los problemas, que plantee un mínimo de soluciones a lo que está hoy día ocurriendo. Mire, la situación del mundo y del Perú es muy compleja y necesitamos un gobierno que tenga la capacidad, la inteligencia, el conocimiento técnico y político a la altura de esa complejidad, y no es lo que estamos teniendo. Entonces necesitamos resolver eso de una manera que nos permita encauzar el país. En este momento el presidente de la República está jugando su tiempo de descuentos. Ya la Asamblea
de gobernadores le ha dicho hasta el día 23 de abril. Si no hay cambios, entonces pues ya pasaremos a pedir tu cabeza. Le han puesto plazo. Y creo que el país en general está pensando muy seriamente en la posibilidad de que el presidente renuncie. De alguna manera salgamos de una decisión en la cual la incompetencia de gobernar sea resuelta. Y hay vías constitucionales para ello, o vías políticas que en su momento también pueden colocarse, incluyendo el adelanto de elecciones. Pero en cualquier caso, sea para transitar o sea para prolongar esta gestión, lo que se necesita es un gobierno de gabinete con gente competente, técnica y políticamente competente, que nos permita darle rumbo al país con un sustento de apoyo parlamentario. ¿Usted está ¿Se puede lograr? Ajá. Se puede lograr. Doctor Nieto, ¿usted está de acuerdo con la propuesta del doctor Francisco Sagasti que plantea de que se vayan todos y convocar a nuevas elecciones? Claro, pero la propuesta de Francisco Sagasti razona un poco la situación y se hace cargo de un problema. El asunto es que termine en el Congreso. Se juntan 75,000 firmas para que llegue al Congreso esas 75,000 firmas y el Congreso decida por sí o por no. ¿Usted cree que este Congreso, con la composición que tiene y con el espíritu que le hemos visto a la mayoría de congresistas, va a cometer suicidio? ¿Van a tomar una decisión que les impida seguir recibiendo las quincenas, que parece que es lo que más le preocupa? En todo caso, Yo disculpe, creo que disculpe, doctor. Disculpe, aquí doctor. probablemente la ruta vaya a ser la ruta que ocurrió cuando ocurrió la primera crisis constitucional de este tipo en la región, aquella de Collor de Mello. Ni el Congreso quería irse, ni Collor de Mello quería irse, pero millones de brasileños en las calles finalmente terminaron por imponer una salida de elecciones adelantadas. Yo creo que el factor que está aquí faltando, que ha comenzado a movilizarse en las últimas semanas, es la multitud, la ciudadanía, que haga valer sus puntos de vista y que imponga una solución frente al drama que estamos viendo de impasse entre el Ejecutivo y el Congreso. O sea que prácticamente la propuesta del señor Sagasti prácticamente distrae la atención, porque Otorongo no come Otorongo, pues, y no van a votar pues contra ellos. Eso definitivamente es un engañamuchachos desde el punto de vista político. Mire, ante la crisis que se está viviendo en estos momentos. Acá la gente lo ve o es blanco o es negro, ¿no? No lo ve de otro color, no lo ve pardo, ¿no? Bueno, ese es parte del problema, que la gente ve blanco o ve negro. Lo mismo pasó en la elección en la primera vuelta de julio del año 2021. O vieron blanco o vieron negro. Pero la política son los muchos matices del gris. Y ese espacio de los matices del gris es el espacio del acuerdo, del diálogo, de la composición, de la concertación, del pacto, que es la tarea incumplida de la República Peruana en 200 años. Y es la tarea que tenemos que enfrentar hoy día. A propósito de eso, doctor Nieto, del acuerdo, está el acuerdo nacional. El acuerdo nacional que se está diciendo también, se está ofreciendo para ser un canal de ruta para dar solución a todos estos problemas que usted está planteando, ¿no? Y ¿usted cree que en ese diálogo, en ese llamado diálogo de los partidos y la clase política, ¿no? ¿Usted no cree que debería estar presente también el señor Vladimir Cerrón? Porque yo no me explico por qué se le deja al margen a Vladimir Cerrón, cuando Vladimir Cerrón tiene un papel también importante que cumplir. O sea, o está cumpliendo, mejor dicho. Está en la sombra, todo lo que se quiera, pero Vladimir Cerrón, y yo creo que también existe y está ahí. ¿Por qué no llamarlo también a él, que se siente conjuntamente con las personas políticas, ¿no?, que puedan llegar a un acuerdo nacional? ¿Llamar a quién? No lo escuché, no lo entendí bien. ¿Llamar a quién? A Vladimir Cerrón también, para que participe en este diálogo, ¿no? Con sus propuestas. El señor Cerrón participa del gobierno todos los días y todas las noches. Yo lo sé, pero lo participa en la sombra. Lo participa en la sombra. No, a la luz del día todos sabemos que participa y que tiene ministros que le obedecen directamente a él, como el de salud, el anterior y este. Y yo creo que no por buenas razones, pero en fin, el señor es parte también del acuerdo nacional, que eventualmente es un espacio de negociación y tiene una fracción parlamentaria en el Congreso. O sea, que tiene participación política, por favor, toda la participación política. Ya me gustaría a mí tener ese nivel de participación política.
Doctor Nieto, usted, bueno, de acuerdo a lo que usted dice, yo creo que no, pero la pregunta está ahí. O sea, si en estas condiciones, en las anteriores le propuso el señor Pedro Castillo hace poco nomás, ser usted una pieza importante en su gobierno, en esta oportunidad, si el señor Pedro Castillo lo volviera a invitar, a convocar para que forme parte de su gobierno, ¿usted aceptaría? Mire, yo lo dije con toda claridad en público, porque no quería exponerme a que en privado un gobierno que tiene todas las capacidades para poder hacer intervenciones en los medios de comunicación dijera una cosa que no era. Dos condiciones, lo dije entonces. Una, que se expliquen los hechos de corrupción que merodean alrededor del presidente. El primer ministro puede ser un genio, pero mientras haya sombra de dudas sobre la figura presidencial, es muy complicado construir legitimidad. Y segunda cuestión que en su momento dije, gobierno de gabinete. Tiene que haber un gabinete empoderado, con un primer ministro empoderado, que gobiernen y que suplan las deficiencias claras que se están mostrando en la conducción del país. Hoy día, sin embargo, no sé si ya la tarea de construir un gabinete de salvación nacional está presente y permanentemente ahí, pero creo que ahora se abre ya también la necesidad de comenzar a discutir un esquema de transición que nos permita salir de este momento, porque no está habiendo la competencia y la capacidad, y tenemos, le vuelvo a repetir, parece que no lo podemos entender, 6 ciudadanos peruanos muertos, y ningún responsable. Eso no puede ser tolerable. Pues. Ahora, pero en Huancayo, con las propias declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, prácticamente se ha generado otra crisis, una crisis donde por ética ya debería estar en su casa el presidente del Consejo de Ministros. Pero estamos ahorita en una crisis, en estos momentos hay una crisis política, a nivel de gobierno, a nivel de gabinete, pero también a nivel tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y pareciera de que los proyectos de ley que se han aprobado, como el tema del IGB a los alimentos, el impuesto selectivo a consumo, entre otros, parecería de que existe un poder atrás de que obliga a que se discuta cosas que de repente distraen la atención del público para que estas leyes no se aprueben, ¿no? A mí me da la impresión de eso, ¿no? No le entendí esta última parte, disculpe. O sea, estamos distraídos en enfrentamientos internos que ha generado, como le digo, una crisis por propias declaraciones del presidente del Consejo de Ministros en Huancayo, que al final de cuentas, pues, a mi modo de ver, ese señor, por ese tipo de declaraciones sobre temas históricos, etcétera, debería irse a su casa, como lo han señalado mucha gente, pero ya generó otra crisis y pareciera de que se alimenta a esta crisis para que no se lleve a cabo leyes que verdaderamente, pues, como se ha planteado, eliminen el impuesto selectivo al consumo, o se suspenda, o se elimine el IGB a los alimentos de primera necesidad, que son las que cubren la canasta familiar. Parecería que nos distraemos en eso y estas leyes siguen pasando, y el pueblo sigue pagando, digamos, costos elevados de los alimentos, ¿no? Bueno, pero ese fue resultado de la incompetencia, estimado amigo. Lo que tenemos es... O sea, que solamente es incompetencia, o es que se camufla intereses económicos que son los que al final de cuentas son los que se favorecen acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, claro, los gobiernos anteriores, perdón que le corte, los gobiernos anteriores anunciaban que a partir del día lunes vamos a entregar los bonos, 360 soles, 720 soles. Y al día lunes también subía el precio del gas, subía la gasolina, subían los alimentos de primera necesidad. Prácticamente que con esa plata que recibía el pueblo del Estado, del gobierno, compraba a esos precios incrementados, y que al final de cuentas, pues, estos señores que manejan los monopolios económicos de los alimentos en el país se han seguido favoreciendo, ¿no? Que los intereses económicos existen, y que actúan, y que tratan de sacar provecho de la situación, Eso no es nuevo en la historia de la humanidad, siempre ha sido así. ¿Qué cosa es lo que hace la diferencia? Un gobierno con capacidad para poder intervenir en la situación.
Y eso es lo que está faltando aquí, un gobierno con capacidad para poder intervenir en la situación. Lo hace tarde, lo hace mal y termina finalmente enredándose y creando nuevas crisis, como usted acaba de decir. Hay una cosa que tiene la crisis en relación a los políticos y políticas, los coloca en su verdadera dimensión. Se muestra con claridad en sus decisiones, y el político tiene que tomar decisiones todos los días, se muestra con claridad en sus decisiones su capacidad y su competencia, o su incompetencia y su incapacidad. Y lo que estamos viendo es una comedia de equivocación. Mire usted las declaraciones, son solo 6 muertos, no importa si no comen un día, Hitler y Mussolini, por favor, ¿de qué estamos hablando? Les han pagado a los dirigentes de los transportistas, son dirigentes comprados. ¿De qué estamos hablando? De un gobierno que le echa gasolina al fuego todos los días, y de un Congreso que permanece impasible frente a esta situación, porque ya hace rato el Congreso debió haber llamado al primer ministro a ser interpelado en el Congreso y a censurar este gabinete, pero se mueren de miedo, porque entra la lógica de las balas de plata. Si uso una bala de plata, ya solamente me queda una bala de plata. Cuando yo escucho bala de plata, en realidad lo que escucho es pura plata, porque están pensando solo en la quincena, no en el país y no en la gente. Y ese es el drama que tenemos hoy día, una situación complicada y compleja enfrentada por una élite egoísta, miope y pequeñita. Bien, yéndonos un poco más a su actividad política, según tenemos entendido, usted lidera el Partido del Buen Gobierno. Cuéntenos un poco qué significa esto, cuál es la alternativa política y el escenario político en la cual se plantea este liderazgo. Mire, somos un grupo de ciudadanos que hemos tomado la decisión de participar en política, porque aquí el tema es que se requiere la participación de la gente honesta en la política peruana. Si la gente honesta, y se lo digo a sus escuchas, hombres y mujeres, si la gente honesta no participa en la política, los que participan son los pícaros y los corruptos. Por tanto, no nos quejemos de que los pícaros y los corruptos nos gobiernen. Necesitamos tener una presencia política activa, y el Partido del Buen Gobierno quiere enfrentar esta situación. No es un partido cerrado, es un partido abierto, es un espacio por poblar. Necesitamos tener una agrupación de gente en el conjunto del país. Estamos haciendo el esfuerzo por construir comités provinciales, por lograr los adeptos y afiliados necesarios para poder finalmente llevar un expediente al Jurado Nacional de Elecciones y ofrecer una opción distinta al país. Nuestras ideas suponen, en primer lugar, 2 ideas fuertes. La primera, necesitamos recuperar el Estado para el interés público. El Estado está capturado por muchas formas por la corrupción. Necesitamos que el Estado vuelva a ser el Estado de todos. Y la segunda cuestión es que necesitamos introducir en la discusión pública peruana nuevamente políticas contra las desigualdades. En el continente más desigual del planeta, no en el más pobre, pero sí en el más desigual, el Perú es uno de los países que mayor desigualdad tiene. Necesitamos hacer en serio una cruzada para poner las cosas parejas para todos los ciudadanos peruanos al momento de nacer, hombres y mujeres, porque necesitamos que tengamos ese espacio de igualdad para que todo el mundo prospere, fructifique, desarrolle sus capacidades y sus talentos. Junto con ello tenemos políticas prioritarias, no todo, por supuesto tenemos ideas del conjunto, pero necesitamos tener priorización. Son 4 nuestras prioridades: salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad pública de calidad y un gran proyecto y programa para la agricultura que nos da de comer, para el pequeño y mediano agricultor, para las comunidades agrarias que hace tiempo están postergadas y abandonadas y que necesitamos tener esfuerzos, tanto a nivel financiero, como a nivel de mercados, como a nivel crediticio, como a nivel de apoyo técnico, para que desplieguen y desarrollen sus capacidades. Y junto con eso tenemos 5 políticas territoriales que son parte de este esfuerzo por mirar de otra manera el Perú. La primer política territorial es para la Amazonía. Tenemos abandonada la Amazonía y depredamos la Amazonía. 6 o 7 gobiernos regionales tienen asiento en el territorio amazónico y no tenemos un solo plan para la Amazonía. Un plan que se base en la ciencia, la tecnología y el conocimiento, y que vea en la Amazonía más de lo que hoy día vemos. Hoy día vemos gas, petróleo, oro, madera, todo lo que le podemos extraer, pero no vemos todo aquello que permitiría verse si lo viéramos con ojos de la ciencia: agua dulce, oxígeno, biodiversidad, industria de la cosmética, industria de la salud, industria de la defensa. Necesitamos un gran plan peruano porque la Amazonía puede ser uno de los horizontes de futuro del país. Junto con ello, no voy a cansarlo, políticas territoriales para fronteras. Hoy día no tenemos una política de fronteras, tenemos una política de límites, pero no de fronteras.
necesitamos una buena política de fronteras, una política para la sierra peruana, desde Cajamarca hasta el último región de la sierra, particularmente concentrados en las partes más pobres de la sierra. El Perú le debe a nuestra población en la sierra del país, en los Andes del país, le debe una suerte de gran plan Marshall, un gran esfuerzo de inversión que empiece por agua y por energía para que nuestras comunidades agrarias, nuestras comunidades campesinas eleven y dupliquen su productividad, que es lo que tenemos que hacer. Bien. Doctor, Adicionalmente, sí. política para el mar y política para las ciudades. Pero en fin, no quiero cansarlo. Tenemos propuestas, tenemos ideas y lo que necesitamos es ofertar una nueva propuesta política para el país, porque si no, el que se vaya a todos se va a convertir en el que vuelvan todos, porque si vuelven los mismos, volverán los mismos. Así es. Doctor Jorge Nieto, usted como líder del Partido de Buen Gobierno y de lo cual le deseamos pues lo mejor en cuanto a que nuevos líderes políticos, nuevos rostros que lo está clamando el país a gritos, ¿no?, aparezcan y que verdaderamente gente seria como usted estén con estos planteamientos en estos momentos difíciles que vive el país. ¿Quiénes lo acompañan en este partido al cual usted es el líder del Partido de Buen Gobierno? ¿Quiénes otras personas lo acompañan y se aprestan a participar en las elecciones regionales y para alcaldes? Mire, hay mucha gente que está participando en este momento, pero le puedo mencionar, por ejemplo, a nuestro jefe del plan de gobierno, Flavio Figalo, que fue viceministro de Educación, que es una persona entendida, profesor universitario, que trabaja muy intensamente hace muchos años, 30, 40 años en el sistema educativo, y junto con él gente como la compañera Inés Carazo, que nos ayuda en ciencia y texnología, la compañera, hay mucha gente que está participando en este momento, hay esfuerzos. Tengo el honor de tener junto conmigo al ex jefe del Comando Conjunto, en el momento en que a mí me tocó ser parte del Ministerio de Defensa, y junto con él varios otros oficiales de muy alta calidad, y por supuesto líderes también como Lorenzo Castillo, que es el líder de las organizaciones cafetaleras, y junto con él otros más que sería largo detallar, y también tenemos compañeros en las regiones que están trabajando muy arduamente. Pero esperamos que cada vez más gente se sume, que cada vez más líderes se sumen y que encontremos la masa crítica mínima para cambiar el rumbo del Perú. Lo que estamos haciendo es inscribir un partido, pero en realidad, querido amigo, lo que estamos haciendo es preparar el próximo gobierno. Finalmente, el Partido del Buen Gobierno, ¿cómo se ubica desde el punto de vista político? ¿Derecha, izquierda, centro, socialdemocracia? Desde el punto de vista ideológico, ¿cómo han evaluado ese tema? Mire, yo creo muy poco en los emplazamientos ideológicos el día de hoy. El mundo está cambiando aceleradamente y nuestras ideologías se hicieron en el siglo XIX. Cuando hablamos de la pelea entre liberalismo y socialismo y tal, estamos hablando de ideologías del siglo XIX. El mundo del siglo XXI es bastante distinto del siglo XIX. De modo que yo, por lo menos, el partido, no necesariamente, pero yo tengo una visión bastante pragmática de eso. Nos ubican en el centro, somos un centro intensamente social, peleamos contra la desigualdad. El centro no tiene que ser un centro amorfo, equidistante, aguachento. No, el centro es una oferta de unión para sacar adelante el Perú. Y es entonces un centro no ideológico, sino político, que tenga la capacidad de cohesionar y de convertir, como en su momento lo hicimos en el Ministerio de Defensa, a todas las capacidades y posibilidades que tenemos en el Perú, convertirlas en una sola fuerza. Digamos ante la polarización de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de la derecha y de la izquierda, aparece como una alternativa de centro su partido político del Buen Gobierno. No somos una fuerza centrífuga, somos una fuerza centrípeta. Queremos cohesionar las capacidades del país, cohesionar todas las capacidades que tenemos para convertir al Perú en los próximos 20 años en un país desarrollado y moderno. Se puede, tenemos las condiciones para hacerlo. Los cambios en el mundo nos han generado una situación geoeconómica privilegiada. Del otro lado del Atlántico tenemos a la China, que va a ser primera potencia económica del mundo en muy breve, y a nuestra espalda amazónica está el Brasil, cuarta o quinta potencia económica también en muy breve. Tenemos un bono demográfico, una población joven, los próximos 10, 15 años, que podemos convertir en un ejército del desarrollo si le damos la formación técnica, educativa,
humanística, científica adecuada. Tenemos la Amazonía, que es un horizonte verde, que es un emporio de principios activos para la salud, en un momento en que la salud se convierte en un tema muy importante para las sociedades. Tenemos todas las condiciones para poder desarrollarnos. Nuestra radiación solar en el Ande, particularmente en Puno, es de las mejores del planeta. Podemos transformar esa radiación solar en energía de uso humano. Tenemos muchas capacidades para poder hacerlo. ¿Qué tenemos que resolver? Cambiar la conducción, cambiar la élite y tener una que tenga visión, carácter y energía para llevarla adelante. Muy bien. Muchas gracias por su participación al doctor Jorge Nieto Montesinos, líder del Partido del Buen Gobierno, y le deseamos muchos éxitos en este proyecto político. RCR, la red que comunica y une al Perú.